¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que nuestros elementos estructurales no tienen la resistencia de concreto que deberían de tener? Hace poco nos envió un mensaje una persona que vio alguno de nuestros videos preguntándonos que qué pasa si se ha detectado que unas columnas no tienen la resistencia de concreto que deberían. En este caso específico se refería a columnas de concreto que aparentemente rondaban máximo los 100 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia. Acompáñanos a ver el siguiente video y te explicamos qué debes de hacer en estos casos. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Cuando tenemos sospechas de que la resistencia, sobre todo en este caso estamos hablando del concreto, no es la adecuada en una construcción, se deben de realizar pruebas de laboratorio a los elementos estructurales para determinar su resistencia, el grosor del recubrimiento que tienen las varillas. No vamos a ahondar en estas pruebas ya que este no es un video con fines técnicos, sino más bien es para personas que no tienen conocimiento de construcción. Después que se han realizado estas pruebas de laboratorio, este nos indicará las resistencias que ha detectado. En base a esta información vamos a tener que tomar las acciones pertinentes. Lo indicado en este caso es proporcionarle esta información al calculista estructural que haya realizado los planos de la construcción, para que vuelva a analizar toda la estructura y él pueda determinar si con estos nuevos datos de resistencia de los materiales la obra es viable para funcionar. En caso de que él determine que la resistencia es suficiente para garantizar la seguridad estructural del edificio, podremos tener la confianza de que la estructura no presentará problemas. Si por el caso contrario, el análisis que haga el ingeniero estructural nos indica que la resistencia no garantiza la estabilidad de la construcción, se debe buscar una alternativa de reforzamiento a los elementos que presenten baja resistencia, o bien, en el peor de los casos, se tendrá que tomar la decisión de realizar la demolición total de la construcción. Las fallas en los elementos estructurales de una construcción pueden deberse a diferentes causas. Entre ellas, como en este caso, es la baja resistencia del concreto. Esta puede venir directamente, aun y cuando la contratemos en una empresa especializada en el suministro de concreto premezclado. La ventaja con este tipo de compañías es que generalmente ellos toman muestras del concreto que te están entregando en la obra, le hacen pruebas y si ellos detectan que hay una anomalía en la resistencia del concreto, ellos corren con todos los gastos del retiro y reparación de los daños ocasionados. Pero generalmente estas fallas surgen cuando el concreto se hace en obra. Por eso les decimos que es bastante importante que el albañil conozca las proporciones correctas para que los elementos estructurales de concreto tengan la resistencia suficiente. Por aquí les dejamos la liga a un video en donde explicamos cómo se debe de preparar la mezcla de concreto con las proporciones correctas. También las fallas en los elementos estructurales pueden deberse al acero de refuerzo cuando este es muy pobre. Por eso también es importante que todos nuestros elementos estructurales estén calculados por un ingeniero estructural, ya que esto nos dará la confianza de que las secciones de los elementos están correctamente calculadas para el peso que van a soportar. Muy bien amigos, esperemos que esta información les haya sido de utilidad. Si es así, regálanos un like. Si crees que el video le puede ayudar a alguien, compártelo y nos vemos en el siguiente video.